El gran salón de baile de la mansión Ashford resplandecía bajo la luz de 3 enormes candelabros de cristal. Damas con vestidos de seda y caballeros con trajes a medida se reunían para lo que prometía ser el evento social de la temporada. Lord Edmund Ashford, un hombre conocido en todo el condado por su lengua afilada y su humor mordaz, se encontraba en el centro de todo, disfrutando de la atención de sus adinerados invitados. Clara Bennet se movía silenciosamente por los bordes de la sala, llevando una bandeja de plata llena de copas de champán. Había trabajado como doncella en la mansión Ashford durante casi 2 años, desde que la repentina muerte de su padre dejó a su familia ahogada en deudas. A los 23 años, había soñado con ser profesora de música, pero esos sueños murieron el día que cambió sus libros por el uniforme de doncella. Su madre estaba enferma y su hermano menor necesitaba ir a la escuela. Clara no tuvo más remedio que trabajar. Mantenía la mirada baja, sabiendo que la invisibilidad era la mejor estrategia para alguien en su posición. Los aristócratas apenas se fijaban en los sirvientes a menos que algo saliera mal. Pero esa noche, algo se sentía diferente. Clara podía sentir la mirada de Lord Ashford siguiéndola por la sala. Le daba escalofríos. Lord Ashford era un hombre de casi 50 años, con el pelo canoso peinado hacia atrás con una costosa gomina y un bigote que cuidaba con esmero. Provenía de una familia adinerada de abolengo, de esas que se remontaban a generaciones, y nunca dejaba que nadie lo olvidara. Su esposa había muerto 5 años antes, dejándolo solo en la enorme mansión, con más habitaciones de las que podía contar. Algunos decían que la soledad lo había amargado. Otros afirmaban que siempre había sido cruel. Cuando Clara pasó cerca del piano, un magnífico instrumento que se alzaba como un trono en un extremo del salón de baile, Lord Ashford aplaudió de repente. El sonido seco rompió el murmullo y la música, sumiendo la sala en un silencio sepulcral. «Damas y caballeros», anunció, con una voz que destila falsa alegría. «He preparado un espectáculo especial para ustedes esta noche». Los invitados se volvieron hacia él con sonrisas curiosas. Las copas de champán se detuvieron a medio camino de sus labios. Clara intentó escabullirse hacia él. Pasillo de la servidumbre, pero la voz de Lord Ashford la detuvo en seco. «¿Tú ahí, muchacha?» «Sí, tú con la bandeja. Ven aquí». El corazón de Clara se encogió. Todas las miradas de la sala se posaron en ella. No tuvo más remedio que obedecer. Dejando su bandeja sobre una mesa cercana, caminó lentamente hacia Lord Ashford, con las manos temblando ligeramente. Mantuvo su expresión neutral, aunque el miedo le revolvía el estómago. «¿Cuál es su nombre?», preguntó Lord Ashford, aunque ella sabía perfectamente que ya lo sabía. Él firmaba su salario cada mes. «Clara Bennet, mi señor», dijo en voz baja, manteniendo la mirada baja. «Habla más alto, muchacha. Mi invitado no puede oírte». Clara alzó un poco la voz. «Clara Bennet, mi señor». «Ah, sí, Clara. Dime, Clara, ¿sabes tocar el piano?». La pregunta la golpeó como un puñetazo. A Clara se le hizo un nudo en la garganta. No había tocado un piano en 2 años. No desde que su padre vendió su pequeño piano vertical para pagar unas medicinas que, al final, no le salvaron la vida. La música había sido su mundo entero, pero ese mundo se había ido. «Yo solía tocar, mi señor, pero maravilloso», interrumpió Lord Ashford, silenciando cualquier protesta. «Verán, amigos míos, descubrí por casualidad que nuestra querida Clara fue una vez una pianista estupenda. Su padre era profesor de música en la ciudad. ¿No es así?». Clara asintió con rigidez, sintiendo la humillación arderle el pecho. Podía sentir el peso de decenas de ojos sobre ella, evaluando su uniforme gastado y sus manos ásperas. «Pensé que sería divertido», continuó Lord Ashford, volviéndose para dirigirse a sus invitados, «ver qué talentos podrían esconderse entre la servidumbre. Clara, por favor, siéntate al piano y toca algo para nosotros».
Una ráfaga de risas recorrió el lugar. Entre la multitud, Clara comprendió de inmediato que aquella no era una invitación genuina. Era un juego, una cruel forma de entretenimiento diseñada para humillarla. Lord Ashford quería verla titubear con una pieza que apenas recordaba para demostrar la enorme brecha que existía entre su mundo y el de ella. «Mi señor, no he practicado en años», dijo Clara, con la voz apenas audible. «No creo que sean tonterías», dijo Lord Ashford con brusquedad. «Seguro que recuerda algo. O quizá su padre no era el maestro que decía ser». El insulto a la memoria de su padre despertó algo en Clara. Levantó la vista y se encontró con los ojos de Lord Ashford por un instante. Su expresión era de suficiencia, confiada en su poder sobre ella. Esperaba que se negara a salir corriendo de la habitación llorando, proporcionándoles a él y a sus invitados una anécdota divertida para contar en futuras fiestas. Clara caminó lentamente hacia el piano. El banco estaba cubierto de terciopelo burdeos, suave y lujoso bajo sus manos ásperas al sentarse. Las teclas brillaban blancas y negras. La luz de las velas, perfectamente mantenida por el personal de la mansión. Colocó los dedos sobre las teclas y un torrente de recuerdos la inundó. Su padre estaba a su lado, paciente y alentador. La pequeña habitación donde practicaban, llena de luz solar y aroma a té. La sensación de la música fluyendo a través de ella, transformando simples notas en algo hermoso a sus espaldas. Podía oír los comentarios susurrados de los invitados. Ya la estaban juzgando, ya se estaban formando opiniones sobre lo que sucedería a continuación. Lord Ashford estaba de pie a un lado, con los brazos cruzados y una sonrisa de satisfacción en el rostro. Clara respiró hondo. Le temblaban las manos, pero ya no de miedo. Estaba furiosa. Furiosa por la injusticia de su situación, furiosa por la crueldad de Lord Ashford, furiosa por un mundo que medía el valor de las personas por su riqueza en lugar de por su carácter. Cerró los ojos un instante, pensando en su padre. Él le había enseñado que la música no se trataba de presumir ni de demostrar nada. La música era la verdad expresada en sonido, la emoción hecha tangible. Empezó a tocar. Las primeras notas salieron vacilantes, inseguras. Su dedo tropezó ligeramente con una progresión de acordes que una vez había conocido de memoria. Detrás de ella, alguien rió en voz baja. La sonrisa de Lord Ashford se ensanchó. Esto era justo lo que había deseado. Pero entonces algo cambió. Los dedos de Clara encontraron su ritmo, la memoria muscular despertando tras su largo sueño. La vacilación se desvaneció, reemplazada por una creciente confianza. Escogió una pieza que a su padre le había encantado, una composición compleja que requería tanto habilidad técnica como profunda emoción. Mientras tocaba, el salón de baile quedó en silencio. Los susurros burlones cesaron. Incluso los sirvientes que se habían estado moviendo discretamente por los alrededores de la sala se detuvieron a escuchar. Clara se volcó por completo en la música. Todo su dolor, su frustración, sus sueños perdidos y su silenciosa fuerza fluyeron a través de sus dedos hacia el piano. Las notas llenaron el inmenso salón de baile, ricas y poderosas, contando una historia que no necesitaba palabras. La transformación en el salón de baile fue inmediata y profunda. Lo que había comenzado como una cruel broma orquestada por Lord Ashford se había convertido en algo completamente distinto. Los dedos de Clara se movían sobre las teclas con creciente seguridad, extrayendo melodías que parecían llegar al corazón de todos los presentes. La pieza que había elegido era técnicamente exigente, llena de pasajes rápidos que requerían años de práctica, pero sus manos los interpretaban con una gracia sorprendente, a pesar de su larga ausencia del instrumento. Lady Petton, una mujer conocida por su mecenazgo de las artes y su agudo ojo crítico, se inclinó hacia adelante en su asiento. Había asistido a innumerables conciertos en Londres y París, había escuchado a algunos de los mejores pianistas de Europa, y aún así,
Algo en la interpretación de esta joven doncella captó su atención de una manera que no esperaba. La ejecución técnica era imperfecta, ciertamente con tropiezos ocasionales que revelaban la falta de práctica reciente, pero había una profundidad emocional en la interpretación que muchos músicos profesionales nunca alcanzaban. La sonrisa confiada de Lord Ashford comenzó a desvanecerse. Había esperado que Clara tocara mal, tal vez que rompiera a llorar en el banco del piano, proporcionando a sus invitados una velada llena de conversación amena. En cambio, observó cómo su humillación cuidadosamente planeada se volvía en su contra de forma espectacular. Los invitados no se reían de Clara. La escuchaban con genuino interés y creciente admiración. El coronel Harwick, un militar retirado con fama de franqueza sin rodeos, se dirigió a Lord Ashford y habló en voz lo suficientemente alta para que varias personas cercanas lo oyeran. ¿Dónde encontraste a esta chica? Toca extraordinariamente bien. Lord Ashford esbozó una leve sonrisa. Solo una sirvienta, coronel. Pensé que sería divertido ver qué talentos ocultos podría haber entre bastidores. ¿Divertido? Intervino Lady Petón con tono frío. Me parece bastante impresionante, la verdad. Es evidente que la chica tiene una formación sólida. Clara permaneció concentrada en la música, ajena a las conversaciones que tenían lugar a sus espaldas. Había entrado en un estado que su padre solía llamar fluir, donde nada existía excepto el piano y la música que fluía a través de él. Sus dedos se movían por los complejos pasajes casi instintivamente, guiados por años de práctica que su cuerpo no había olvidado, aunque su mente consciente lo hubiera dudado. La pieza que tocaba contaba una historia de pérdida y resiliencia, de oscuridad que daba paso a la esperanza. No era música alegre para bailar o como música de fondo. Era seria, contemplativa y profundamente conmovedora. La composición se desarrollaba gradualmente, transitando por fases de tranquila introspección e intensa pasión. Todo el cuerpo de Clara se movía al compás de la música, balanceándose levemente mientras recorría el paisaje emocional de la pieza. En un rincón de la habitación, la señora Winters, la ama de llaves, observaba con lágrimas que recorrían su rostro curtido. Conocía la historia de Clara desde que la joven llegó buscando trabajo. Había visto cómo los callos de sus manos desaparecían con el tiempo, reemplazados por la piel áspera de tanto fregar suelos y lavar platos. La señora Winters a veces había oído. Clara tarareaba, en voz baja mientras trabajaba, silenciándose rápidamente si alguien se acercaba. Observando la transformación que tenía lugar al piano, el ama de llaves sintió una mezcla de alegría y profunda tristeza por él. Desperdicio de tanto talento. Thomas Blackwood, un joven noble de visita desde una finca vecina, permanecía absorto. Había venido a la fiesta esperando la habitual velada tediosa de conversaciones forzadas y maniobras políticas. Su padre lo presionaba para que hiciera contactos sociales ventajosos, para que considerara casarse con alguna de las jóvenes atractivas presentes. Pero en el momento en que Clara comenzó a tocar, todos esos pensamientos se desvanecieron de su mente. La observó completamente absorta en la música, su rostro mostrando emociones que las damas aristocráticas que lo rodeaban habían sido entrenadas desde niñas para ocultar. Había algo auténtico en ella, algo real que contrastaba fuertemente con el mundo artificial que habitaba. La música creció hacia su clímax, las manos de Clara se movían vertiginosamente sobre las teclas, los cristales de la lámpara de araña parecían vibrar con los potentes acordes que llenaban el espacio. Esta era la sección más técnicamente difícil de la pieza, un pasaje que Clara había tardado meses en dominar bajo la paciente instrucción de su padre. Sus dedos lo recorrían ahora con feroz determinación, cada nota, precisa y clara a pesar de la vertiginosa velocidad. Y entonces, tan repentinamente como la intensidad había aumentado, la música se suavizó. El toque de Clara se volvió delicado, casi tierno, mientras guiaba la pieza hacia su conclusión.
Las notas finales flotaron en el aire como la última luz del atardecer, hermosas y efímeras antes de desvanecerse en el silencio. Durante un largo instante, nadie se movió. El salón de baile permaneció en completo silencio, como si todos temieran romper el hechizo que la música había lanzado. Clara mantuvo las manos sobre las teclas, con los ojos aún cerrados, recuperando lentamente la conciencia de dónde estaba y de lo que acababa de suceder. La realidad de la situación la golpeó con fuerza. Era una doncella que acababa de tocar el piano en un baile, rodeada de personas que la consideraban inferior. Entonces, comenzaron los aplausos. Todo comenzó con el coronel Harwick, cuyas grandes manos aplaudían con precisión militar. Lady Petón se unió a él de inmediato, y en cuestión de segundos, todo el salón de baile estalló en un aplauso genuino y entusiasta. Algunos invitados se pusieron de pie, algo que Clara, con los ojos ya abiertos y el rostro enrojecido por la vergüenza, apenas podía creer. Se levantó rápidamente del banco del piano, con las piernas temblorosas. No se esperaba esta reacción. Había esperado burlas, tal vez unos aplausos educados seguidos de un despido. En cambio, los aristócratas la aplaudían como si fuera una artista profesional. El sonido era abrumador, desorientador. Lord Ashford se quedó paralizado, con el rostro convertido en una máscara de ira apenas contenida. Su plan no solo había fracasado, sino que se le había vuelto completamente en contra. En lugar de demostrar la inferioridad de la clase servil, había revelado inadvertidamente que el talento y el valor no tenían nada que ver con el linaje ni la riqueza. Sus invitados ahora miraban a su doncella con admiración y respeto, emociones que solían reservar para sus iguales sociales. Gracias, Clara, dijo en voz alta, interrumpiendo los aplausos con una jovialidad forzada. Ha sido bastante entretenido. Puedes volver a tus deberes ahora, pero Lady Petón dio un paso al frente antes de que Clara pudiera escapar. Un momento, Lord Ashford. Quisiera hablar con la muchacha. Clara se quedó paralizada, sin saber qué hacer. Miró desesperada a la señora Winters, quien le dedicó un gesto alentador. Lady Petón se acercó al piano con pasos medidos, su vestido de seda susurrando. Era una mujer alta, de unos 50 años, con el cabello plateado elegantemente peinado y unos penetrantes ojos azules que no pasaban desapercibidos. ¿Cuál es tu nombre, muchacha?, preguntó Lady Petón, aunque Clara ya lo había dicho antes. Clara Bennet, mi señora. ¿Y dónde aprendiste a tocar así? Clara tragó saliva con dificultad. Mi padre era profesor de música, mi señora. Me enseñó desde que era muy pequeña hasta que falleció hace 2 años. La expresión de Lady Petón se suavizó ligeramente. Te enseñó bien. Era la sonata patética de Beethoven, ¿verdad? Clara asintió, sorprendida de que Lady Petón hubiera reconocido la pieza. Sí, mi señora. Era la favorita de mi padre. La mía también, dijo Lady Petón en voz baja. Tocaste el segundo movimiento con verdadero sentimiento. Dime, ¿sigues practicando? No, mi señora. No he tenido acceso a un piano desde que vine a trabajar aquí. Un crimen, declaró Lady Petón, volviéndose hacia Lord Ashford. Un verdadero crimen dejar que semejante talento se desperdicie. La mandíbula de Lord Ashford se tensó ante las palabras de Lady Petón, pero mantuvo la compostura. Estaba atrapado por las convenciones sociales de su clase. Lady Petón era una de las mujeres más influyentes del condado. Estaba emparentada con la mitad de las familias nobles de Inglaterra por sangre o matrimonio. Contradecirla sería una grave falta de etiqueta que podría dañar su reputación en la sociedad. Seguro que exagera, Lady Petón, dijo con una sonrisa forzada. La muchacha toca bien para alguien de su posición, pero aquí trabaja como criada, no como música. ¿Bien? El coronel Harwick soltó una carcajada. Edmund, he asistido a la Royal Opera House de Londres y he oído a artistas con menos pasión que esta joven. Tiene usted
Un talento extraordinario trabajando en su casa, y ni siquiera lo sabía. Otros invitados murmuraron en señal de aprobación. Clara permaneció inmóvil, deseando con desesperación poder desaparecer. No había querido esta atención. Solo quería honrar la memoria de su padre y demostrarle a Lord Ashford que no era alguien a quien se pudiera humillar sin más. Ahora se encontraba en el centro de un drama social que no comprendía y que no podía controlar. Thomas Blackwood se acercó al pequeño grupo que se había formado alrededor de Clara. A diferencia de muchos de los otros jóvenes nobles presentes, Thomas tenía un interés genuino por la música y las artes. Su madre, antes de morir, había sido una pianista consumada y le había inculcado el aprecio por el verdadero talento, independientemente de su origen. Señorita Bennet, dijo, dirigiéndose directamente a Clara y usando el título formal a pesar de su condición de sirvienta, lo que provocó que varias cejas se alzaran. ¿Cuánto tiempo estudió música con su padre? Clara vaciló, mirando a Lord Ashford, quien permanecía de pie con los brazos cruzados y una expresión furiosa. Pero la pregunta se había formulado directamente, y no podía ignorarla sin ser descortés. 15 años, señor, desde que tenía 5 años hasta su muerte, y él era profesor profesional. Sí, señor. Impartía clases de piano y teoría musical a estudiantes de la ciudad. Algunos de sus alumnos llegaron a estudiar en conservatorios de Londres. Thomas asintió pensativo. ¿Alguna vez consideró dedicarse a la música profesionalmente? La pregunta era inocente, pero a Clara le impactó como un golpe. Lo había considerado. Lo había soñado. Su padre la había animado a presentarse a las audiciones de la Real Academia de Música de Londres. Se estaba preparando para esa audición cuando él enfermó, y todos sus ahorros se destinaron a médicos y medicinas que no pudieron salvarlo. Tenía la esperanza, señor, dijo en voz baja, pero las circunstancias cambiaron. Lady Petton, que había estado escuchando esta conversación con gran interés, tomó una decisión. Era una mujer de considerable riqueza e influencia, y había dedicado gran parte de su vida a apoyar a jóvenes artistas cuyos talentos de otro modo podrían haber pasado desapercibidos. Había patrocinado a pintores, escritores y músicos, ayudándoles a establecer carreras que aportaron belleza y cultura al mundo. Al mirar a Clara, no solo vio talento, sino una historia que la conmovió. Lord Ashford, dijo con firmeza, me gustaría hacerle una propuesta. Voy a organizar una velada musical en mi finca el mes que viene. Asistirán varios artistas destacados, entre ellos un pianista vienés que está de gira por Inglaterra. Me gustaría que la señorita Bennet también actuara. La sala estalló en un murmullo de sorpresa. Semejante invitación era extraordinaria, casi escandalosa. Invitar a una criada a actuar en una reunión social junto a músicos profesionales era simplemente impensable. Desdibujaba las rígidas fronteras de clase que estructuraban toda su sociedad. El rostro de Lord Ashford se tornó de un rojo desagradable. Lady Petton, debo objetar. Clara trabaja en mi casa. Tiene deberes y responsabilidades. No puedo permitirle que simplemente se vaya de juerga a veladas musicales. No le estoy pidiendo permiso, respondió Lady Petton con frialdad. Le ofrezco contratar a la señorita Bennet para la velada. Le pagaré el salario que perdería por su ausencia, además de una compensación por su tiempo. A menos, claro está, que crea que su casa se derrumbaría sin una sola criada durante una noche. El desafío era claro. Lord Ashford podía negarse, pero hacerlo lo haría parecer mezquino y cruel ante sus invitados. Ya se encontraba en una posición delicada después de que su intento de humillar a Clara le hubiera salido tan mal. Varios de los invitados lo observaban con expresiones que iban desde la desaprobación hasta el absoluto disgusto. Habían visto su verdadera naturaleza esa noche, la mezquindad que solía ocultar tras un encanto aristocrático. ¿Y si la muchacha no desea actuar?, preguntó,
aferrándose a un clavo ardiendo. Quizás no desee ser exhibida como una curiosidad para su entretenimiento. Todas las miradas se dirigieron a Clara. Sintió que su corazón latía con fuerza. Todo sucedía demasiado rápido. Hacía apenas unos minutos, había sido invisible, una sirvienta que llevaba champán. Ahora le ofrecían una oportunidad que parecía imposible, como un sueño. ¿Pero era realmente una oportunidad? Lady Petton parecía amable, pero Clara había aprendido que la aristocracia rara vez hacía algo sin motivos egoístas. ¿Le ayudaría a actuar en esa velada musical o simplemente la convertiría en una anécdota divertida que Lady Petton podría contar a sus amigas? Miren a la extraordinaria doncella que he descubierto, diría. Y Clara. Clara seguiría siendo una doncella, solo que ahora con la carga añadida de una esperanza frustrada. Señorita Bennet, Lady Petton la animó con dulzura. ¿Le gustaría actuar en mi velada musical? Recibiría la compensación adecuada. Por supuesto, y se la transportaría cómodamente desde y hacia mi finca. Clara miró a la señora Winters, la única persona en la sala, que podría ofrecerle un consejo sincero. Los ojos de la anciana aún estaban húmedos por las lágrimas, pero asintió. Con ánimo. Clara pensó en su padre, en lo orgulloso que se habría sentido de verla tocar ante un público que realmente apreciara la música. Pensó en su madre, enferma y cada vez más débil, que necesitaba medicinas que el salario de doncella de Clara apenas podía costear. Quizás esta era una oportunidad. Quizás era una trampa. Pero Clara sabía una cosa con certeza. Si se negaba, se arrepentiría el resto de su vida. Sí, mi señora, dijo Clara, con voz firme a pesar de su nerviosismo. Sería un honor actuar. La sala estalló en aplausos de nuevo, aunque esta vez Lord Ashford no se unió. Su expresión era fría y amenazante. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Acababa de desafiarlo delante de sus invitados, había aceptado una invitación a la que él se oponía claramente. Habría consecuencias por ello, estaba segura. Excelente, declaró Lady Petton. Le enviaré un mensaje con los detalles, señorita Bennet, y espero que empiece a practicar de inmediato. Quiero que prepare 3 piezas, cada una de las cuales muestre diferentes aspectos de sus habilidades. Thomas Blackwood dio un paso al frente de nuevo. Lady Petton, si me permite hacer una sugerencia. La señorita Bennet mencionó que no ha tenido acceso a un piano para practicar. Quizás se podrían hacer arreglos. Excelente observación, señor Blackwood. Lady Petton dirigió su mirada penetrante a Lord Ashford. Seguramente tiene un piano en algún lugar de esta vasta mansión que la señorita Bennet podría usar durante su tiempo libre. Supongo que permite a sus sirvientes algunas horas de descanso. La boca de Lord Ashford se abrió y se cerró como la de un pez que jadea. En efecto, tenía varios pianos repartidos por toda la mansión Ashford. El del salón de baile, el vertical de la sala de música e incluso un viejo instrumento en las habitaciones de la servidumbre, que llevaba años sin tocarse. Rechazar la razonable petición de Lady Petton lo haría parecer aún más mezquino y vengativo de lo que ya parecía. Por supuesto, dijo Lord Ashford entre dientes, hay un viejo piano en la zona de la servidumbre. Clara puede usarlo durante su escaso tiempo libre, siempre que no interfiera con sus deberes. ¡Qué generosa!, dijo Lady Petton, y el zarcismo en su tono fue inconfundible para todos los presentes. Estoy segura de que la señorita Bennet aprovechará bien la oportunidad. Ahora bien, ¿volvemos a la fiesta? Creo que se mencionó la cena. La tensión en la sala se disipó cuando los invitados comenzaron a dirigirse al comedor. Clara se quedó paralizada junto al piano, sin saber qué hacer. La señora Winters apareció a su lado, tocándole suavemente el brazo. Vamos, querida, susurró la ama de llaves hacia las cocinas antes de que su señoría recordara que aún estaba allí. Clara siguió a la señora Winters fuera del salón de baile, con la cabeza dando vueltas.
¿Qué acababa de suceder? En menos de una hora, su vida entera había dado un vuelco. La habían humillado públicamente, luego la habían aclamado, y ahora la habían invitado a actuar en una velada musical aristocrática. Le parecía irreal, como una historia de una de las novelas que a veces tomaba prestadas de la biblioteca de la mansión. Mientras caminaban por los pasillos de la servidumbre, Clara pudo oír a la señora Winters reírse entre dientes. Ojalá hubiera podido ver bien la cara de su señoría. Todos estos años se ha pavoneado como un pavo real, mirando a todos por encima del hombro. Esta noche le has recordado que la alcurnia y el dinero no hacen a una persona superior. Me hará la vida imposible por esto, dijo Clara en voz baja. Quizá, admitió la señora Winters, o quizá le dé demasiada vergüenza reconocer lo sucedido. En cualquier caso, hija, jugaste maravillosamente. Tu padre habría estado tan orgulloso. A Clara se le humedecieron los ojos con lágrimas. Parpadeó para contenerlas, sin querer derrumbarse en el pasillo. La noche aún no había terminado. Todavía le quedaban horas de trabajo por delante, atendiendo a los invitados y limpiando después de la fiesta, pero por un instante se permitió sentir la alegría de haber vuelto a tocar el piano, de haberse conectado con la música que una vez había sido el centro de su mundo. La semana siguiente transcurrió entre tensiones y rumores susurrados. La noticia de lo sucedido en el baile de Lord Ashford se extendió rápidamente por todo el condado. Los criados de las fincas vecinas traían noticias cuando visitaban la mansión para hacer recados. Clara se convirtió en una especie de celebridad entre la clase trabajadora, la criada que había humillado a un lord cruel delante de sus amigos adinerados. Pero dentro de la propia mansión Ashford, el ambiente era tóxico. Lord Ashford apenas le dirigía la palabra a Clara, pero su silencio era de algún modo más amenazador que su ira. Le asignaba los peores trabajos, tareas que la dejaban exhausta y dolorida al final de cada día. Pasaba largas horas, fregando los suelos de rodillas, acarreando pesados cubos de agua y limpiando los rincones más sucios de la enorme casa. La señora Winters intentó intervenir, pero Lord Ashford dejó claro que si seguía mostrando favoritismo hacia Clara, ella también sufriría las consecuencias. La ama de llaves tenía más de 60 años y no tenía otras perspectivas laborales. No podía arriesgarse a perder su puesto, así que se vio obligada a observar impotente cómo Clara trabajaba hasta el agotamiento. A pesar del extenuante horario, Clara se dirigía al viejo piano de la habitación de la servidumbre todas las noches después de terminar su trabajo. El instrumento estaba muy desafinado y varias teclas atascadas, pero aún se podía tocar. Practicaba durante horas a la luz de las velas, sus manos ásperas y llenas de ampollas moviéndose sobre las teclas desgastadas, reaprendiendo piezas que no había tocado en años y aprendiendo otras nuevas. De viejas partituras que encontraba guardadas junto al piano. Los demás sirvientes se reunían fuera de la pequeña sala de ensayo, escuchándola tocar. Sara, una joven cocinera que se había hecho amiga de Clara, a menudo le traía té y pan mientras practicaba. No deberías matarte a trabajar así, le dijo Sara una noche, observando cómo los dedos de Clara volaban sobre las teclas a pesar del evidente dolor. Apenas has dormido en días. Tengo que practicar, respondió Clara, sin dejar de tocar. Lady Petton espera que actúe en 2 semanas. No puedo decepcionarla. Su señoría está intentando doblegarte, observó Sara. Quiere que estés demasiado cansada para practicar, demasiado agotada para actuar bien. Así podrá demostrar que fuiste solo una casualidad, que tenía razón al menospreciarte desde el principio. Clara sabía que Sara tenía razón, pero se negaba a darle esa satisfacción a Lord Ashford. Practicaría hasta que le sangraran los dedos si fuera necesario. Esta actuación ya no era solo cuestión de música. Se había convertido en una batalla de voluntades entre una doncella impotente y un aristócrata vengativo. Una tarde, mientras Clara limpiaba las ventanas del estudio de Lord Ashford, él finalmente le habló directamente. «Te crees especial ahora», dijo,
sin levantar la vista de los papeles sobre su escritorio. ¿Crees que una noche de aplausos ha cambiado tu posición en el mundo? Clara permaneció en silencio, continuando con la limpieza de la ventana. Déjame explicarte algo, continuó Lord Ashford con voz fría. Lady Petón es una mujer amable, pero su atención es fugaz. Se cansará de ti como se ha cansado de incontables proyectos a lo largo de los años. Después de tu pequeña actuación, volverás aquí y seguirás siendo una criada. Nada habrá cambiado. Sí, mi señor, dijo Clara en voz baja. Y cuando fracases, cuando te avergüences delante de los distinguidos invitados de Lady Petón, todos recordarán que tenía razón sobre ti. Desde el principio. Eres una sirvienta. Eso es todo lo que serás. Clara sintió que la ira hervía en su interior, pero la reprimió. No podía permitirse perder los estribos, no cuando su madre y su hermano dependían de su salario. Así que simplemente terminó de limpiar la ventana y salió del estudio sin decir una palabra más. Pero esa noche practicó con más ahínco que nunca, canalizando su ira y frustración en la música. Las limitaciones del viejo piano la obligaron a centrarse en la expresión en lugar de la perfección técnica. Aprendió a hacer cantar el instrumento a pesar de sus defectos, del mismo modo que había aprendido a mantener su dignidad a pesar de las degradantes circunstancias de su vida. Thomas Blackwood visitó la mansión 2 veces durante esas 2 semanas, supuestamente para ver a Lord Ashford y tratar asuntos relacionados con sus propiedades vecinas, pero en ambas ocasiones encontró excusas para acercarse a las habitaciones de la servidumbre cuando Clara estaba practicando. Se quedó en el pasillo escuchándola tocar, maravillado por su dedicación y talento. En su segunda visita, Clara hizo una pausa en su práctica y lo encontró de pie fuera de la puerta. «Señor Blackwood», dijo, sorprendida y avergonzada. No sabía que alguien estaba escuchando. «Discúlpeme», dijo Thomas rápidamente. «No era mi intención interrumpir. Estaba visitando a Lord Ashford y casualmente escuché la música. Toca usted maravillosamente, incluso en este pobre instrumento». Clara miró nerviosamente hacia el pasillo, preocupada de que alguien pudiera verla hablando con un noble sin la debida supervisión. Tales interacciones podrían malinterpretarse y provocar un escándalo. «Debería volver a mi práctica», dijo. «La velada musical de Lady Petón es en menos de una semana». «Por supuesto, pero señorita Bennet, antes de que se vaya, quería decirle algo. Lo que hizo en el baile, enfrentándose a Lord Ashford a través de su música, fue extraordinario. Muchas personas en su posición habrían estado demasiado asustadas o demasiado abatidas como para siquiera intentarlo». Clara lo miró detenidamente por primera vez. Thomas Blackwood no era mucho mayor que ella, tal vez 26 o 27 años. Tenía ojos amables y una actitud sincera que parecía genuina en lugar de condescendiente. Ella había aprendido a ser. Desconfiaba de la amabilidad aristocrática, pero algo en él era diferente. «Jugué para mi padre», dijo Clara con sencillez. «No para Lord Ashford ni para nadie más. Mi padre creía que la música era un don para compartir, sin importar quién fueras ni de dónde vinieras. Yo solo estaba honrando su memoria». «Parece un hombre sabio», dijo Thomas. «Fue el mejor hombre que he conocido», respondió Clara con la voz quebrada por la emoción. «Ojalá hubiera podido ver lo que pasó esa noche». «Quizás sí», sugirió Thomas con dulzura. El día de la velada musical de Lady Petón llegó con una rapidez inesperada. Clara se despertó antes del amanecer, como siempre, pero esa mañana se sentía diferente. Le temblaban las manos mientras se vestía con su sencilla ropa de sirvienta. La señora Winters le había dado la tarde libre para prepararse, una pequeña concesión que Clara sospechaba que había requerido una considerable negociación con Lord Ashford. Lady Petón le había enviado un vestido para la función, un sencillo pero elegante traje de seda azul marino, más fino que cualquier cosa que Clara hubiera tocado jamás.
La nota que lo acompañaba explicaba que Lady Petón quería que Clara se sintiera segura en el escenario y que la apariencia importaba en el mundo de actuación. Clara se probó el vestido en su pequeña habitación, apenas creyendo que llevaría algo tan hermoso. Al mediodía, un carruaje llegó a recogerla. No era el mejor carruaje de Lady Petón, pero era cómodo y elegante, muy superior a cualquier medio de transporte que Clara hubiera utilizado jamás. El cochero, un anciano de rostro amable, la ayudó a subir al carruaje con un respeto que la incomodó. No estaba acostumbrada a ser tratada con tanta cortesía. El trayecto hasta la finca de Lady Petón duró 1 hora. Clara pasó el tiempo repasando la música en su mente, sus dedos moviéndose inconscientemente por los pasajes difíciles. Había elegido 3 piezas que mostraban diferentes estilos y emociones. La primera era la sonata de Beethoven que había interpretado en el baile de Lord Ashford porque Lady Petón se la había pedido expresamente. La segunda era un nocturno de Chopin, lírico y romántico. La tercera era una fuga Bach, técnicamente exigente e intelectualmente rigurosa. La finca de Lady Petón era magnífica, incluso más grande que la mansión Ashford. La casa se alzaba sobre una colina con vistas a unos jardines impecablemente cuidados que se extendían a lo largo de hectáreas. Cuando el carruaje se detuvo frente a la entrada principal, Clara sintió que su confianza flaqueaba. ¿Qué hacía allí? Era una doncella, no una artista. Esta gente la descubriría enseguida, pero ya no había vuelta atrás. Un lacayo abrió la puerta del carruaje y la ayudó a bajar. Lady Petón apareció en el umbral con una cálida sonrisa. Señorita Bennet, bienvenida. Me alegra mucho que haya podido venir. Sígame, por favor. Tenemos mucho que preparar antes de la actuación de esta noche. Lady Petón condujo a Clara a través de la gran casa hasta una sala de música que la dejó sin aliento. La sala estaba diseñada específicamente para actuaciones, con una acústica perfecta y un magnífico piano de cola que parecía nuevo. Las ventanas de una pared daban a los jardines, llenando el espacio de luz natural. Aquí practicará durante las próximas horas, explicó Lady Petón. El piano se afinó ayer específicamente para el concierto de esta noche. Familiarícese con él. Cada instrumento tiene su propia personalidad, y usted querrá conocerlo bien. Para comprender esta pieza antes de interpretarla, Clara se acercó al piano con reverencia. Se sentó en el banco y colocó sus manos sobre las teclas. El tacto era completamente diferente al del viejo y maltrecho instrumento en el que había estado practicando. Este piano era sensible y vibrante, cada nota clara y pura. Comenzó a tocar algunas escalas, adaptándose a la sensación del instrumento. Lady Petón la observó durante unos instantes y luego asintió. Con satisfacción. Bien. Te dejo practicar. Una doncella te traerá refrigerios. La actuación comienza a las 8. Los invitados llegarán a las 7 para tomar algo y conversar. Actuarás después del pianista vienés y antes de la cena. Después de que Lady Petón se marchara, Clara se sumergió en la práctica. La calidad del instrumento la inspiró, revelando matices en la música que habían sido imposibles en el viejo piano de la mansión. Repasó cada pieza varias veces, haciendo pequeños ajustes y descubriendo nuevas interpretaciones. Una doncella, en efecto, trajo refrigerios, té y delicados sándwiches que Clara apenas tocó el estómago a pesar de no haber comido desde el desayuno. Tenía el estómago demasiado revuelto por los nervios como para aceptar comida. A medida que avanzaba la tarde y la luz cambiaba del brillante sol al dorado resplandor del atardecer, Clara sintió que su ansiedad aumentaba. A las 6, Lady Petón regresó con otra mujer, una doncella profesional, que ayudó a Clara a prepararse para la velada. El vestido de seda azul le quedaba perfecto, y la doncella le arregló el cabello. Con un estilo sencillo pero elegante. Cuando Clara se miró en el espejo, apenas reconoció a la persona que la miraba fijamente.
Parecía una dama, no una sirvienta. Tú. Estás preciosa, dijo Lady Petón con aprobación. Ahora, debo advertirte sobre esta noche. Muchos de los invitados están aquí específicamente para verte tocar. Se ha corrido la voz de lo que sucedió en el baile de Lord Ashford, y hay mucha curiosidad por la doncella que toca como una profesional. Algunos esperarán que tengas éxito. Otros esperarán que fracases, ya que eso confirmaría sus creencias sobre el orden natural de la sociedad. Clara tragó saliva con dificultad. Lo entiendo, mi señora. No dejes que te intimiden, continuó Lady Petón. Tienes verdadero talento, señorita Bennet. No te habría invitado si no lo creyera. Toca como lo hiciste en la mansión, con honestidad y pasión, y te ganarás su corazón. A las 7, los invitados comenzaron a llegar. Clara permaneció en la sala de música, escuchando las conversaciones y risas que llegaban desde el salón principal. Caminaba nerviosa de un lado a otro, sentándose ocasionalmente al piano para repasar los pasajes más difíciles. Llegó el pianista vienés, un hombre de aspecto severo de unos 50 años llamado Herr Schneider, que había actuado por toda Europa. Entró en la sala de música para inspeccionar el piano y encontró allí a Clara. La miró con un desdén apenas disimulado. ¿Eres la criada de la que todo el mundo habla?, preguntó en un inglés con fuerte acento. Sí, señor, respondió Clara en voz baja. Dijo él, mirándola de arriba abajo. Lady Petón tiene aficiones extrañas. Espero que no te avergüences demasiado. Sería una mala impresión para toda la velada. Se dio la vuelta y comenzó a tocar escalas en el piano, ignorando deliberadamente a Clara. Ella sintió que la humillación le quemaba el rostro. Quizás Lord Ashford tenía razón. Quizás se estaba engañando a sí misma, pensando que podía tocar junto a verdaderos profesionales. A las 7:45, Lady Petón vino a recoger cabello para su actuación. Le dedicó a Clara una sonrisa alentadora antes de llevarse al pianista. Clara pudo oír los aplausos cuando lo presentaron, seguidos del comienzo de su interpretación. Incluso desde la sala de música, pudo darse cuenta de su brillantez técnica. Sus dedos se movían con precisión mecánica a través de una exigente sonata de Mozart. Los aplausos tras su actuación fueron entusiastas. A Clara se le helaron las manos de pavor. ¿Cómo podría estar a la altura de semejante actuación? El invitado inevitablemente la compararía con Herr Schneider y quedaría en evidencia. Era una aficionada autodidacta. Una doncella jugando a hacer música. Entonces pensó en su padre. Siempre le había dicho que la música no era una competición. No se trataba de ser mejor o peor que nadie. Se trataba de verdad y honestidad emocional. Su Schneider podría tener una técnica superior, pero Clara tenía algo más que ofrecer. Tenía corazón. Había vivido verdaderas dificultades y pérdidas, y esa experiencia se reflejaba en su música. Lady Petón apareció en la puerta. Señorita Bennet, es hora. Clara, con las piernas temblorosas, siguió a Lady Petón al salón de conciertos. La sala estaba llena, quizá, de 80 invitados, todos vestidos con sus mejores galas. La conversación se interrumpió al entrar Clara. Podía sentir sus miradas sobre ella, evaluándola, juzgándola. Vio a Lord Ashford sentado cerca del fondo, con una expresión fría e impasible. Varios otros invitados de su baile también estaban presentes. Thomas Blackwood estaba sentado en la tercera fila y le dedicó un gesto de aprobación cuando sus miradas se cruzaron. Lady Petón la presentó al público. Damas y caballeros, nuestra siguiente intérprete. Ella es la señorita Clara Bennet. Algunos de ustedes quizás hayan oído hablar de la extraordinaria actuación de la señorita Bennet en el baile de Lord Ashford hace 2 semanas. La he invitado esta noche porque creo que el verdadero talento merece ser reconocido y celebrado, sin importar su origen. La señorita Bennet interpretará 3 piezas para nosotros esta noche.
El cortés aplauso fue contenido, escéptico. Clara caminó hacia el piano con las piernas a punto de ceder. Se sentó en el banco y ajustó su postura, tomándose un momento para calmar su respiración. Sus manos descansaron sobre las teclas y cerró los ojos. Clara se abstrajo de todo excepto de la música. El público, el juicio, el miedo, todo. Se desvaneció cuando sus dedos encontraron las primeras notas de la sonata de Beethoven. El piano respondió maravillosamente a su toque y sintió una oleada de confianza. Por esto había soportado las 2 últimas semanas de agotamiento y dolor. Este momento, esta conexión con la música, lo valía todo. El primer movimiento de la sonata surgió con fuerza y dramatismo. Las manos de Clara se movían con autoridad, recorriendo las teclas, extrayendo la apasionada intensidad que Beethoven había plasmado en la pieza. Ya no pensaba en técnica ni en ejecución. Simplemente canalizaba la emoción, dejando que la música fluyera a través de ella sin interferencia de su mente consciente. El público permanecía en un silencio atónito. Fuera lo que fuese que esperaran de la criada, esto no era lo que esperaban. Incluso aquellos que habían venido con la esperanza de verla fracasar se vieron cautivados por la interpretación. Herr Schneider estaba de pie en G, al fondo de la sala, con los brazos cruzados, sintió que su escepticismo comenzaba a resquebrajarse. La joven tenía limitaciones técnicas evidentes, su formación incompleta de maneras que se notaban, pero había algo innegable en su interpretación. Poseía un don para la interpretación, para encontrar la esencia emocional de la música y expresarla con claridad. Clara pasó del dramático primer movimiento al famoso segundo, el Adagio Canav, que había conmovido a tantos oyentes a lo largo de los siglos. Su toque se volvió suave, casi frágil, mientras recorría la melodía lírica. Este era el movimiento que su padre más había amado, y ella lo interpretaba como una conversación con su recuerdo. Cada nota era una palabra, cada frase una oración en un diálogo entre los vivos y los muertos. Varias mujeres del público sintieron como las lágrimas corrían por sus mejillas. No comprendían del todo por qué esta música las afectaba tan profundamente, pero no podían resistir su fuerza emocional. Incluso los hombres, entrenados desde la infancia para reprimir sus sentimientos, sintieron algo conmoverse en el pecho. Esto no era solo una actuación. Aquello era una ventana al alma de una joven. Y lo que vieron allí era hermoso y desgarrador. Cuando las últimas notas de Beethoven se desvanecieron en el silencio, hubo una larga pausa antes de que comenzaran los aplausos. Pero cuando llegaron, fueron atronadores. La gente se puso de pie espontáneamente, aplaudiendo con genuino entusiasmo. Clara abrió los ojos, parpadeando sorprendida por la respuesta. Había estado tan absorta en la música que había olvidado dónde estaba. Lord Ashford permaneció sentado, con el rostro pálido. Había estado seguro de que Clara fracasaría, de que la presión de actuar ante un público tan sofisticado la desenmascararía como una impostora. En cambio, había triunfado más allá de todas las expectativas. Los invitados la aplaudían con el mismo entusiasmo que habían mostrado por Herr Schneider, quizá incluso más. Clara se tomó un momento para dejarse envolver por los aplausos, y luego alzó las manos para comenzar la segunda pieza. El nocturno de Chopin era completamente diferente en carácter al Beethoven, donde la sonata había sido dramática e intensa. El nocturno era onírico y romántico. La interpretación de Clara adquirió una cualidad diferente, volviéndose más íntima y personal, como si tocara para un solo oyente en lugar de para una multitud. La melodía flotaba en la sala como un perfume, delicada y hermosa. El genio de Chopin radicaba en su capacidad para crear música que parecía simple en la superficie, pero que revelaba capas de complejidad y emoción al escucharla con atención. Clara lo comprendió instintivamente. No se apresuró a interpretar la pieza, intentando impresionar con velocidad o virtuosismo. En cambio, se tomó su tiempo,
saboreando cada frase y dejando que la música respirara. Thomas Blackwood la observaba con algo cercano a la admiración. Había crecido en un mundo de privilegios y refinamiento, rodeado de cultura y educación desde su nacimiento. Sin embargo, esta joven, que había conocido la pobreza y las dificultades, que se había visto obligada a fregar suelos y servir mesas, poseía una profundidad de sentimiento y una sensibilidad artística que avergonzaban a la mayoría de su clase social. Le parecía fundamentalmente injusto que alguien con tales dones estuviera atrapada en la servidumbre. El nocturno llegó a su silencioso final. Las últimas notas suspendidas en el aire como estrellas. Los aplausos esta vez fueron distintos, más suaves, pero no menos apreciativos. El público pareció reconocer que había presenciado algo especial, algo que trascendía la habilidad técnica o la formación profesional. Clara se preparó para la pieza final, la fuga de caja. Esta sería la más exigente técnicamente, una pieza que requería no solo profundidad emocional, sino también rigor intelectual y un control perfecto. La había elegido deliberadamente, queriendo demostrar que no era solo una intérprete emotiva, sino una música seria con amplias capacidades. La fuga comenzó, con una sola línea melódica, clara y precisa. Gradualmente, otras voces entraron, entrelazándose en contrapunto. Las fugas de caja eran como rompecabezas matemáticos, hechos de sonido, cada voz independiente, pero perfectamente integrada con las demás. Interpretarlas bien requería la capacidad de pensar en múltiples dimensiones simultáneamente, para escuchar no solo las líneas individuales, sino la compleja estructura que creaban juntas. La formación de Clara con su padre había sido exhaustiva en este aspecto. Le apasionaba Bach, y creía que comprender el contrapunto era esencial para cualquier pianista serio. Habían pasado innumerables horas analizando fugas, siguiendo el rastro de cada voz a través de la compleja textura. Ahora, años después, Clara recurría a esa formación. Sus dedos recorrían los intrincados pasajes con seguridad, sin perder nunca el rastro de ninguna de las múltiples voces. Su Schneider asintió involuntariamente. Era impresionante. La técnica de la joven en esta pieza era casi impecable, y su comprensión de la lógica estructural de Bach era sofisticada. No se limitaba a tocar notas. Revelaba la arquitectura de la composición, dejando claro cómo cada elemento encajaba en el conjunto. Por primera vez esa noche, sintió algo parecido al respeto por esta intérprete tan singular. La fuga culminó en su majestuosa conclusión, todas las voces uniéndose en una declaración final del tema principal. Clara tocó el último acorde con autoridad, dejándolo resonar plenamente antes de levantar las manos del teclado. Se quedó inmóvil un instante, reacia a abandonar el mundo de la música y regresar a la realidad de la sala de conciertos. Los aplausos, esta vez, fueron inmediatos y abrumadores. Todo el público se puso de pie, aplaudiendo y profiriendo elogios. Varias personas gritaron, «¡Brava!», al estilo continental. Lady Petton irradiaba satisfacción y reivindicación. Se había arriesgado al invitar a Clara a actuar, y ese riesgo había dado sus frutos de forma espectacular. Clara se puso de pie e hizo una reverencia con torpeza, poco acostumbrada a tanta atención. Miró al mar de rostros y sintió una compleja mezcla de orgullo, alivio y agotamiento. Lo había logrado. Ella había demostrado que era más que una simple criada, más que el despectivo juicio de Lord Ashford sobre su valía. Mientras los aplausos continuaban, Harry Schneider hizo algo inesperado. Caminó hacia el frente de la sala y subió al pequeño escenario donde se encontraba el piano. Le tendió la mano a Clara. Un gesto de respeto profesional entre iguales. «Tocas con gran sentimiento», dijo en su inglés con acento. «Tu técnica necesita perfeccionarse,
pero tienes el alma de una verdadera música. Te pido disculpas por mi anterior descortesía. Me equivoqué contigo. El público estalló en nuevos aplausos ante este gesto. Que un profesional de renombre reconociera y elogiara a una aficionada ya era bastante notable, pero hacerlo con alguien de la clase social de Clara era casi sin precedentes. Era una declaración pública de que el talento y el arte se podían encontrar en cualquier persona, independientemente de su origen o circunstancias. Lord Ashford se dirigió hacia la salida, con el rostro desencajado por la furia y la humillación. Se había equivocado 2 veces, y de forma cada vez más pública. Su posición en la sociedad se había visto dañada y no había nada que pudiera hacer al respecto. Atacar a Clara ahora solo lo haría parecer más mezquino y vengativo de lo que ya parecía. Lady Petton subió al escenario y tomó la mano de Clara. Damas y caballeros, creo que hemos presenciado algo verdaderamente especial esta noche. La actuación de la señorita Bennet confirma lo que siempre he creído, que debemos mirar más allá de las barreras artificiales de clase y posición para reconocer el verdadero valor y la capacidad. Espero que esta noche sea recordada como un ejemplo de lo que se puede lograr cuando brindamos oportunidades a quienes las merecen. Los invitados se dirigieron al comedor para la cena, pero muchos se quedaron para hablar con Clara. La felicitaron, le preguntaron sobre sus antecedentes y quisieron saber dónde se había formado. Clara respondió a sus preguntas cortésmente, pero se sentía cada vez más abrumada. Estas personas estaban siendo amables ahora, pero ella sabía que, en sus mentes, ella seguía siendo fundamentalmente diferente a ellos. Era una curiosidad, una distracción interesante, no una de ellos. Thomas Blackwood esperó a que la mayoría de los demás invitados se hubieran marchado antes de acercarse a ella. Señorita Bennet, su actuación fue extraordinaria, verdaderamente notable. Gracias, señor Blackwood, dijo Clara, sintiéndose de repente muy cansada. La adrenalina que la había impulsado durante la actuación se desvanecía, dejándola exhausta. Me pregunto si podría hablar con usted en privado un momento, dijo Thomas. Hay algo que me gustaría comentar. Clara miró a su alrededor con nerviosismo. Lady Petton vio el intercambio y asintió en señal de permiso. Clara siguió a Thomas a una pequeña sala de estar contigua a la sala de espectáculos. Él cerró la puerta tras ellos, asegurándose de que su conversación fuera privada. Señorita Bennet, quiero ser directo con usted porque creo que merece honestidad. Lo que sucedió esta noche no fue solo una actuación exitosa. Ha atraído la atención de personas muy influyentes. Ya he escuchado varias conversaciones sobre usted. ¿Qué clase de conversaciones?, preguntó Clara con cansancio. Algunas personas quieren ayudarla. Ven tu talento y creen que debes cultivarlo, pero otros te ven como una novedad, algo para exhibir en fiestas como entretenimiento. Debes tener cuidado con las ofertas que aceptas. ¿Y de quién? Clara se dejó caer en una silla, abrumada. No sé cómo manejar estas cosas. Soy una criada, señor Blackwood. Esta noche fue maravillosa, pero mañana debo regresar a la mansión Ashford y retomar mis deberes. Nada de esto. Cambia mis circunstancias. ¿Pero qué pasaría si pudiera? Thomas se inclinó hacia adelante con expresión seria. ¿Qué pasaría si hubiera maneras de cambiar tus circunstancias? ¿De dedicarte a la música en serio en lugar de como una distracción? Tales cosas son imposibles. Para alguien como yo, dijo Clara en voz baja. Tengo responsabilidades. Mi madre está enferma. Mi hermano menor necesita educación. No puedo abandonarlos para perseguir sueños. ¿Y si perseguir esos sueños fuera la? ¿Cuál es la mejor manera de ayudar a tu familia?, preguntó Thomas. Los músicos profesionales pueden ganarse bien la vida. Si pudieras estudiar como es debido, quizá en un conservatorio, podrías llegar a mantener a tu familia con tu música. Clara rió con amargura. Los conservatorios cuestan dinero que no tengo. E incluso si
De alguna manera pudiera pagar la matrícula. ¿Quién mantendría a mi familia mientras estudio? Es una fantasía preciosa, señor Blackwood, pero solo es una fantasía. Antes de que Thomas pudiera responder, Lady Petton entró en la sala. Al parecer, los estaba buscando. Ah, aquí está, señorita Bennet. Quería hablar de su futuro con usted antes de que regresara a la mansión Ashford. Clara se levantó rápidamente, incómoda al verse a solas con Thomas. Mi señora, debo regresar pronto a la mansión. Tengo que retomar mis funciones mañana por la mañana. Tonterías, dijo Lady Petton con firmeza. Se quedará aquí esta noche como mi invitada. Ya le he avisado a la señora Winters que regresará mañana por la tarde. Ahora, dijeron ambos, tenemos asuntos importantes que tratar. Clara y Thomas se sentaron obedientemente. Lady Petton tomó asiento frente a ellos, con expresión seria. Señorita Bennet, he estado considerando su situación detenidamente. Su talento es genuino y significativo. Permitir que se desperdicie en el servicio sería un crimen. Estoy dispuesta a hacerle una propuesta. El corazón de Clara se aceleró. ¿Una propuesta, mi señora? Me gustaría patrocinar su educación musical. Tengo contactos en la Real Academia de Música de Londres. Con una recomendación de Herr Schneider, que creo poder obtener después de la actuación de esta noche, podría ser admitida para estudiar allí. Pagaría su matrícula y le proporcionaría una beca para sus gastos de manutención. Clara sintió que la habitación daba vueltas. Esto era imposible. Este tipo de cosas no le sucedían a gente como ella. Mi señora, no puedo aceptar tal generosidad. Mi familia también recibiría apoyo, interrumpió Lady Petton. Entiendo que usted, una madre que necesita atención médica y un hermano que necesita ir a la escuela. Yo haría los arreglos para que se le enviara una mensualidad a su madre, suficiente para cubrir sus necesidades y la educación de su hermano. Usted podría dedicarse a sus estudios sin preocuparse por su bienestar. Las lágrimas corrían por el rostro de Clara. No podía hablar, no podía asimilar lo que oía. Era demasiado abrumador. ¿Por qué? Finalmente logró preguntar. ¿Por qué haría esto por mí? La expresión de Lady Petton se suavizó. Porque he dedicado mi vida a apoyar las artes y a los artistas. Tengo los recursos para marcar una verdadera diferencia en la vida de alguien y creo que usted tiene el talento y la dedicación para aprovechar al máximo esta oportunidad. Además, si le soy completamente sincera, disfruto demostrando que gente como Lord Ashford se equivoca. Su creencia de que el valor se determina por el nacimiento en lugar del carácter me ofende profundamente. Thomas intervino. Lady Petton, si me permite, quisiera contribuir también al apoyo de la señorita Bennet. Mi familia tiene recursos y yo creo que esta causa merece inversión. Lady Petton sonrió. Qué generoso de su parte, señor Blackwood. Muy bien. Seremos socios en esta empresa. Señorita Bennet, ¿qué dice? Clara apenas podía ver a través de sus lágrimas. Todo lo que había perdido cuando murió su padre. Todos los sueños que había enterrado estaban de repente a su alcance de nuevo. Pero aceptar este regalo le aterraba. ¿Y si fracasaba? ¿Y si no era lo suficientemente buena? ¿Y si decepcionaba a estas personas que estaban dispuestas a invertir tanto en ella? Tengo miedo, susurró. ¿Y si no soy digna de tal inversión? Precisamente por eso la mereces, dijo Lady Petton con dulzura. Cualquiera que se acerque a una oportunidad así con humildad y conciencia de su importancia tiene muchas más probabilidades de aprovecharla al máximo que alguien que cree merecerlo todo por derecho de nacimiento. Ya has demostrado tu dedicación practicando durante horas después de agotadoras jornadas laborales. Imagina lo que podrías lograr con la formación adecuada y el tiempo suficiente para dedicarte a tu arte. Clara pensó en su padre, en su fe inquebrantable en sus capacidades. ¿Qué querría el que ella hiciera? Ella supo la respuesta de inmediato. Querría que ella
Aprovechara esta oportunidad para honrar su memoria persiguiendo los sueños que una vez compartieron. Sí, dijo Clara, con la voz, afirmándose. Sí, mi señora. Acepto su generosa oferta. Trabajaré. Más duro que nadie en la academia. La haré sentir orgullosa. Se lo prometo. Lady Petón sonrió satisfecha. No tengo ninguna duda de ello, querida. Ahora bien, hay asuntos prácticos que organizar. Tendrás que avisar a Lord Ashford, lo cual sospecho que no será una conversación agradable. Se pondrá furioso, dijo Clara, sintiendo como la realidad la golpeaba de nuevo. Lo verá como otra humillación. Que lo vea, dijo Lady Petón con desdén. Su orgullo no es asunto tuyo. Se te ha brindado una oportunidad única en la vida. No dejes que la mezquina venganza de los hombres insignificantes se interponga en tu camino. A la mañana siguiente, Clara regresó a la mansión Ashford con una carta de Lady Petón, quien anteriormente había solicitado su baja del servicio. La señora Winters la abrazó con fuerza al oír la noticia, llorando de alegría. Tu padre estaría tan orgulloso, dijo el ama de llaves. Ve tras tus sueños. No mires atrás. La entrevista con Lord Ashford fue tan desagradable como Clara había previsto. Él despotricó sobre la ingratitud y la perturbación que su partida causaría. Pero no podía rechazar la petición de Lady Petón sin insultar a una mujer mucho más influyente que él. Al final, aceptó su renuncia con fría formalidad y le ordenó que abandonara la mansión de inmediato. Clara empacó sus pocas pertenencias y se despidió de los demás sirvientes que se habían reunido para despedirla. Sara la abrazó. Con fuerza. Acuérdate de nosotros cuando seas famosa, dijo con una sonrisa entre lágrimas. El carruaje de Thomas Blackwood llegó para llevar a Clara a Londres, donde comenzaría sus estudios. Mientras se alejaban de la mansión Ashford, Clara miró hacia atrás, al enorme edificio que había sido a la vez su prisión y el escenario de su transformación. Pensó en aquella noche en el salón de baile cuando Lord Ashford había intentado humillarla, sin imaginar jamás que su cruel juego la llevaría a este momento. En Londres, Clara se entregó a sus estudios con feroz dedicación. La Real Academia era exigente, llena de estudiantes que se habían estado formando desde la infancia. Clara tenía lagunas en sus conocimientos y técnica que necesitaba llenar, pero trabajaba más que nadie, practicando hasta que le dolían los dedos, estudiando teoría hasta altas horas de la noche, absorbiendo todo lo que sus profesores le ofrecían. Snyder, quien de hecho le había dado una recomendación, visitaba la academia ocasionalmente y siempre se tomaba el tiempo para escuchar a Clara tocar. Se convirtió en una especie de mentor, ofreciéndole orientación y críticas que la ayudaron a perfeccionar sus habilidades. Thomas Blackwood la visitaba con regularidad. Bueno, su amistad se fue profundizando con el tiempo hasta convertirse en algo más. Fiel a su palabra, Lady Petón se aseguró de que la madre de Clara recibiera una excelente atención médica y de que su hermano asistiera a una buena escuela. Clara les escribía semanalmente compartiendo sus experiencias y sus progresos. La salud de su madre mejoró con el tratamiento adecuado, y su hermano prosperó en sus estudios. 3 años después, Clara dio su primer concierto profesional en un prestigioso local de Londres. La sala estaba llena de aristócratas y amantes de la música, entre ellos Lady Petón, Thomas Blackwood, la señora Winters e incluso Harry Snyder. Lord Ashford no fue invitado, aunque Clara se enteró de que había estado en Londres esa semana y sabía del concierto. Mientras Clara subía al escenario y se acercaba al magnífico piano de cola, pensó en el camino que la había traído hasta allí. De sirvienta a estudiante y luego a música profesional, había recorrido un camino imposible. Había triunfado no por su nacimiento ni por sus circunstancias, sino por su talento, su dedicación y la bondad de
Las personas que creían que el valor venía del interior y no de las circunstancias sociales. Se sentó al piano, colocó las manos sobre las teclas y comenzó a tocar. La música que brotaba de sus dedos era más madura y refinada que aquella noche en Ashford Manor, pero aún conservaba la misma honestidad emocional que había cautivado al público desde el principio. Mientras el público escuchaba, embelesado por la belleza de su interpretación, Clara sonrió.